Entonces, como les decía, tenemos esta pirámide de Maslow, ¿no es cierto? La que nos dice que las personas pasan desde cubrir las necesidades fisiológicas que tienen hacia las necesidades de seguridad. O sea, una vez que nosotros cubrimos esas necesidades básicas, buscamos sentirnos seguros, asegurar las cosas que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo ya mi casa, ¿sí? Ya tengo mi hogar, mi familia, ya busco que a mi familia no le falten las cosas, ya busco mi trabajo, ya quiero tener los ingresos permanentes para que mi familia tenga acceso a luz, agua, teléfono sin problema. Esas son algo natural de las personas que buscamos, ¿sí? Luego está el deseo de pertenecer y el deseo de tener afecto. Por ejemplo, si yo entro a un trabajo, las personas dice que, o sea, esta teoría lo que dice es que nosotros vamos a buscar cómo formar parte de ese grupo, cómo ser miembros de esa comunidad también que hay dentro de una empresa, por ejemplo. Eh, digamos, por eso muchas veces se da que en una empresa las personas comienzan a usar el mismo tipo de ropa, por ejemplo, o comienzan a usar eh, el mismo estilo de vestimenta, buscan tener las mismas adecuadas cosas, no sé. En ese sentido, buscamos parecernos y pertenecer a los grupos a los cuales estamos. Una vez cubrimos esta necesidad, tenemos el deseo de ser reconocidos, o sea, queremos que las personas nos reconozcan por nuestros méritos, por nuestras características, y estas necesidades también son muy fuertes. Por ejemplo, digamos una persona que eh, entra a un gimnasio, por ejemplo, vamos a ver, entró al gimnasio por una necesidad física, ¿sí? Una necesidad fisiológica de hacer ejercicio, de sentirse bien, ¿ya? Entonces al comienzo fue un día al gimnasio, ¿ya? Ese día que fue al gimnasio se sintió cómodo, sintió que esta necesidad se fue cubriendo, comenzó a verse mejor, a sentirse mejor con su salud, con su físico, y entonces ya busca asegurar eso, ya busca mantener esa sensación, esa motivación que tenía, ese sentimiento de seguridad. Entonces ya, ¿qué hace? Ya no paga diario con una duda de si es que va a poder ir al siguiente día, sino que ya paga una mensualidad, por ejemplo aquí. Ya busca asegurar que puede acceder a ese servicio permanentemente. Entonces, esta forma, de hecho, los negocios, las empresas pueden usar esta motivación de sentirnos seguros como una forma de comercio, de vender. Luego ya quiere pertenecer, por ejemplo, a ese grupo. Ya llega al gimnasio, ya comienza a ir seguido, ya pagó su mensualidad, ya está yendo más seguido y quiere pertenecer a ese grupo. Entonces, ¿qué hace? Se compra pantalonetas, se compra licras, se compra las camisetas que usa todo el mundo, la ropa que tiene esa gente, mochilas. Comienza a querer pertenecer a ese grupo de las personas que van al gimnasio, ¿sí? Por ejemplo. Luego quiere ser reconocido, como ya está yendo permanentemente, ya es miembro de este grupo del gimnasio, ya quiere que le reconozcan, ya quieren que sea él también tener sus músculos fuertes, qué sé yo. Entonces, ¿qué hace? Busca prepararse mejor y tal vez competir en un, en un campeonato de fisicoculturismo, supongamos. Y como fue desarrollándose y fue aprendiendo durante el camino, vio que el gimnasio era lo que le gustaba. Entonces ya tal vez ya logró tener un triunfo o un mérito en este aspecto, y lo que hace es lograr su autodesarrollo. Entonces el que hace comienza a hacer sus esfuerzos propios, a mejorar de manera independiente, ya no motivado por lo que hacen las otras personas, sino por lo que él quiere. Entonces dice que las personas nos comportamos así en todas nuestras actividades de nuestra vida. Entonces, esta es la teoría de Maslow, lo que nos dice. Hay otras teorías similares, hay otras teorías que no comparten esto. Y lo que dice principalmente es que cuando una necesidad que no está satisfecha origina un comportamiento. ¿Sí? Dice que un individuo nace con un conjunto de necesidades fisiológicas básicas que heredamos, y en cierta edad comenzamos a aprender patrones de necesidades. De esto, como veían en la parte anterior, se da por el medio, por el entorno en el que vivimos. ¿Sí? Cómo es nuestra sociedad,
como son nuestros vecinos, prácticamente nosotros tratamos de ser o de parecernos, aunque tal vez no, digamos, yo no quiero parecerme a mi vecino, pero de cierta forma tenemos esa búsqueda de pertenecer y parecernos. Luego aparecen ya otras necesidades dadas por el trabajo que tenga, por mis estudios, por mi formación, por mis padres, qué sé yo, da otras necesidades que son ya las que nos diferencian. En cierto punto nos queremos parecer, pero también buscamos diferenciarnos. Y luego aparecen unas motivaciones un poco más básicas que son más elevadas y que tienen mucho más tiempo para poder ser cubiertas. Alfred tiene una teoría similar, parecida a la de que veíamos de Maslow, en donde dice que al principio están las motivaciones de existencia, que son parecidas a las básicas y de seguridad. Luego están la motivación por relación, o sea, por mantener una relación con otros seres humanos. Y finalmente la motivación de crecimiento, de desarrollo personal. Si ustedes le ven, es una pirámide igual y es súper parecida a la pirámide de Maslow. Entonces, lo que él dice es que va de subida y de bajada, ¿sí? O sea, que tanto podemos ir aumentando como de bajada. O sea, que el crecimiento y el autodesarrollo me debe a tener necesidades de relación y a su vez necesidades de existencia o necesidades básicas. Bien, Herzberg tiene una teoría muy interesante también de motivación que dice que la satisfacción en el cargo es función de los factores motivadores: responsabilidad, autonomía, formulación de objetivos, enriquecimiento del puesto. Y la insatisfacción es del cargo en función de factores higiénicos, es decir, salario, beneficios sociales, clima, condiciones físicas y ambientales. Esto es interesante de explicar. Bien, dice que las personas se encuentran en dos posturas: satisfecha o no satisfecha. ¿Ya? El hecho de satisfacción eh, es algo más elevado y la no satisfacción no quiere decir insatisfacción, simplemente que no hay una satisfacción completa por parte del colaborador. En este caso, como estamos hablando de teorías motivacionales dentro de las organizaciones, Herzberg explica de una forma interesante. Dice que tal vez yo como empleado tengo mi sueldo, tengo mi remuneración constante, tengo mis responsabilidades asignadas, pero no tengo nada que me motive a seguir creciendo. Simplemente cumplo con mi trabajo a diario y ese es mi único fin. Entonces, eh, la satisfacción se logra cuando hay algo extra que me motiva, ¿sí? Cuando hay algo más que hace que yo busque ese crecimiento como colaborador de una empresa. Entonces, por ejemplo, factores que higiénicos, cuando hay insatisfacción es cuando, por ejemplo, a ver cómo les digo, la no satisfacción es cuando no tengo todo lo que necesito, cuando no tengo factores que me motiven a superar. Pero la insatisfacción llega cuando de las cosas básicas que debería tener, no las tengo. Por ejemplo, la insatisfacción está sujeta a políticas pobres y administración no adecuada en cuanto a supervisión técnica, salarios bajos, malas relaciones laborales y condiciones de trabajo deplorables. Y no hay insatisfacción cuando trabajo sujetos a buenas políticas y administración correcta en cuanto a supervisión técnica, salarios, relaciones laborales y condiciones de trabajo. Es decir, se cumple lo básico, ¿sí? Pero no hay nada más. ¿Sí? Es como que hay ese punto, hay tres puntos. O muy satisfecho, que es cuando tiene su autodesarrollo, cuando tiene su superación. No satisfacción, cuando tengo lo que necesito, lo básico, pero simplemente es algo que lo hago cumpliendo esos requisitos básicos. Y la insatisfacción cuando no tengo ni siquiera lo básico. Bien, entonces, bueno, aquí tienen una matriz de comparación y de relación entre estas teorías que quiero que ustedes lean, la analicen y la tengan al tanto, ¿sí? Esta también puede ser una pregunta de evaluación. También es importante que lo revisen para poder hacer la evaluación que vamos a tener Yo para el día martes les voy a poner la evaluación, para que hagan hasta el día martes la evaluación. Entonces pueden revisar los videos que tienen y de ahí ir sacando igual la evaluación que van a tener. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, bueno, para analizar un poco los puestos de trabajo, ¿no?
Dice que hay aspectos especiales, esenciales de un puesto de trabajo, que son la variedad, la identidad, el significado que se le da, la autonomía que tiene el puesto de trabajo y el feedback que recibe. Existen estados psicológicos críticos en un puesto de trabajo, que es cuando hay conciencia del impacto del puesto o en el resultado, o sea, de las actividades que yo cumplo en mi trabajo, tienen un resultado. Si es que yo tengo esa conciencia, eso impacta en mi psicología. Si supongamos yo tengo un trabajo en el que tengo que controlar que el queso de una planta productora de queso sale eh, sin un riesgo de microorganismos que se vaya a dañar, y yo soy consciente de que debo cumplir con esa responsabilidad. Eso incrementa eh, im- el impacto psicológico que tiene el trabajo sobre mi vida, ¿ya? La responsabilidad por la entrega a clientes internos o externos, la información sobre los reales resultados de la actividad, esto motiva o puede desmotivar a un puesto de trabajo. Y finalmente los resultados se logran cuando hay una fuente de motivación, cuando hay alta satisfacción laboral, satisfacción personal en crecimiento y mejoras en la eficiencia y en la calidad. Como les decía, la calidad y las mejoras no van solamente hacia el producto que yo ofrezco al cliente, sino que hay varios clientes dentro de una empresa, que ya vamos a ver a continuación también quiénes son los clientes de una empresa. ¿Ya? Eso sí ayuda mucho a ver de forma distinta el cómo yo analizo y cómo veo una empresa. Bien, ya les explico lo que es el feedback. Vamos a ver los tipos de... A ver, bueno, de una vez, el feedback es la retroalimentación, o sea, que me digan, por ejemplo, cada semana usted ha tenido un buen resultado en su trabajo y llega mi jefe o mi supervisor y me dice, a ver, estos fueron tus aciertos, llegaste a tiempo tales días, cumpliste con estas actividades que tenías que cumplir, es un buen trabajo, has hecho un buen trabajo esta semana, perfecto. O que llegue el supervisor y no necesariamente me llame la atención, pero me diga, oye, a ver, esta semana has hecho esto, por favor mejor aquí, trabaja esto. Eso podemos relacionarlo con el feedback, por ejemplo. Y yo como empleado tengo la oportunidad de decirle a mi jefe o mi supervisor, sí, mire, esto lo hice así, qué tal que yo pueda mejorar de esta forma, le parece que sea una buena opción y ir teniendo estas retroalimentaciones. Bien, vamos a ver entonces los tipos de empresas. Los tipos de empresas, dice que, bueno, primero para definir a las empresas, vamos a ver que las empresas, al igual que cualquier otra entidad, tienen realidades complejas y son organizaciones o pueden incluso verse como organismos vivos que tienen una función. Ahí en la parte sistémica de las organizaciones que les decía en la teoría de la teoría sistémica, se ve que una empresa tiene vida, que una empresa está formada por las personas que conforman la organización. Entonces, esto va a definir cómo es una empresa, ¿sí? Muchas veces se dice lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo una empresa en la que mis trabajadores no duran más que una semana y tengo que cambiar trabajadores cada mes, cada 2 meses, la empresa va a tener una difícil cultura organizacional, por ejemplo, porque en realidad no tiene una vida profunda que le dé. Hay empresas, en cambio, en las que ya tienen los trabajadores años de años y los trabajadores y el jefe y todo el mundo son una familia prácticamente y han estado ahí muchos años. Esta empresa es un clúster muy fuerte y tiene una estructura organizacional muy fuerte que se va a transmitir en cómo vende sus productos, en cómo se relaciona con los clientes y de hecho las organizaciones son muy fuertes en cuanto al crecimiento cómo influye la forma de ser de las personas. ¿Listo? ¿Qué caracteriza una empresa o cómo podemos clasificar a las empresas? Podemos hacerlo mediante la naturaleza o actividad económica, por ejemplo, si es de sector primario, secundario o terciario. Sector primario, por ejemplo, materias primas, producción de ganado, producción de papa, producción de productos agrícolas, ¿sí? Sector secundario podríamos verlo como el sector industrial, el procesamiento de las materias primas, y el terciario, el sector es de servicios. La forma jurídica, por ejemplo, si es una sociedad individual, una empresa individual de una sola persona.
si es que es una societaria, por ejemplo, una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad colectiva, una comanditaria, sociedad intermediaria. Aquí tenemos en el Ecuador algunos tipos de sociedades que podemos tener. Hay la compañía anónima, la compañía limitada, que pueden ser vistas como sociedad también. ¿Sí? Depende del tipo de clasificación que tenga. ¿Quién regula todo este tipo de empresa? ¿Cómo podemos ver nosotros regulados? Desde el Ministerio de Industrias, es el que clasifica a las empresas en el Ecuador. ¿Sí? También otra forma de clasificar a las empresas es por el tamaño, por el ámbito de actuación y por los fondos de donde viene su capital, su dinero. Bien, tenemos empresas privadas, empresas públicas y empresas mixtas. ¿Sí? Entre las empresas privadas, por ejemplo, empresas que de los fondos con los cuales trabaja son propios de ellos y que no influye en nadie más, que no tienen ninguna influencia de ningún organismo público, sino que son un grupo de personas que reunieron su capital, su dinero y formaron el negocio. Las empresas públicas, en cambio, son fondos provenientes del Estado, de nuestros impuestos, de los ingresos que va generando el Estado, un ministerio, una empresa pública o el sector público de la educación, ministros, etcétera. Y las empresas mixtas, en cambio, lugares en los cuales hay tanto influencia económica del sector privado como del sector público. Por ejemplo, aquí tenemos la, la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, es una empresa mixta, tiene fondos de inversión de personas del extranjero, de empresas extranjeras, y también tenemos por ejemplo, el ingenio azucarero del norte, acá en Imbabura, que es un grupo de los socios cañicultores y los socios que son el BIES, el IES, por ejemplo, es socio del ingenio y es una empresa pública. Bien, ¿cómo clasificamos a las empresas por tamaño? Esto es importante. Las empresas, microempresas. Este puntito es pregunta de examen, por ejemplo. El tamaño de las empresas define el tipo de empresa que voy a tener. Y, por ejemplo, microempresa, menos de 10 trabajadores. Pequeñas empresas, hasta 50 trabajadores. Medianas empresas hasta 250 trabajadores, de 50 hasta 250, y grandes empresas que tienen más de 250 trabajadores. ¿Sí? También tenemos las transnacionales, que son en cambio empresas que tienen ya impacto internacional, que pueden estar dentro de las grandes empresas. Toma en cuenta que aquí en el país incluso hay empresas, en el mundo hay empresas con más de 100.000 empleados. Coca-Cola, empresas que llegan a tener 800.000, 500.000 empleados, son gigantescas a nivel mundial. ¿Sí? Bien, tenemos entonces, como les decía, por la actividad económica productiva. Aquí en el Ecuador tenemos muchísimo sector primario, muchísimo sector extractivo o explotador, que podríamos decir, que explota directamente las materias primas. Tenemos sector secundario, encargado de lo que es la transformación y manufactura. Una empresa que produce quesos ya es sector secundario, una panadería ya es sector secundario porque ya no está extrayendo el trigo del campo, sino ya está procesando la harina, produciendo pan. Y tenemos en cambio también el sector terciario, que son los servicios. Por ejemplo, la educación, los bancos, las escuelas. mm, un trabajo similar al de ustedes, por ejemplo, servicios informáticos, cabinas, internet, etcétera, son servicios. Mantenimiento a computadoras, etcétera. ¿Sí? Por la forma jurídica, como les decía, empresa privada, pública y mixta, que más o menos ya les había explicado. Bien, los objetivos de la empresa pueden ser los resultados que busca la empresa a pequeño, mediano y largo plazo. Cómo quiere la empresa crecer en el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Esto va a llevar a que la empresa tenga valores, tenga creencias, una cultura y una filosofía empresarial. Bien, chicos, tal vez alguna pregunta hasta aquí de los tamaños y tipos de empresas. Mm, por ejemplo, al ser transnacionales, muchas veces lo que hacen es crear empresas en el país. Por ejemplo, aquí no se llama Coca-Cola,
Se llama Arca Continental, por ejemplo. Y Arca distribuye y produce Coca-Cola. Pero no es que necesariamente, pero por ejemplo, Coca-Cola compra esta empresa, Arca, y son dueños de la empresa, es Coca-Cola, pero aquí hay un gerente nacional, hay gerentes regionales, por ejemplo, personas que trabajan con coordinan estas empresas desde otros países y coordinan varios países, por ejemplo. Entonces solo van entregando resultados, resultados, resultados. O empresas grandes como Alpina, por ejemplo, también funciona así. mm, Tienen una empresa, un coordinador regional y los dueños están en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió los tamaños de las empresas, los tipos, cómo se les clasifica? Hay varios tipos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño review de los tipos. Esto no se olviden, que esto, como les decía, preguntas de examen. Tipos de empresa. Puede ser por su naturaleza o actividad económica, sector primario, secundario, terciario. Por la forma jurídica, individual, societaria. Y otros criterios, que quiere decir por el tamaño, por el ámbito de actuación o por el titular de su capital. ¿Ya? Pero los principales que vamos a ver, los que están aquí. Por la propiedad o titular del capital, por el tamaño, por la naturaleza o actividad económica y por el tipo de empresa. ¿Ya? No se olviden de esto. Vamos a ver. Aquí está justamente lo que les iba a decir, que estos son los grupos de interés. En las normas ISO se les llama partes interesadas o stakeholders. Esto es importante conocer. Los stakeholders son todas aquellas personas con las que la empresa tiene relación, ¿sí? Con quién se relaciona una empresa. Entonces, como les decía, una empresa tiene un ciclo de vida, tiene un ciclo productivo, un ciclo social y un relacionamiento con su entorno, el cual está conformado, por ejemplo, los partes interesadas que tiene accionistas, directivos, trabajadores, clientes, proveedores, competidores, administraciones públicas, entidades financieras y sociedad en general. Bien, esta también va a ser una tarea, prácticamente aquí les dejaría dos tareitas, una que es de las teorías de motivación, ¿no es cierto?, que les había dicho anteriormente, y la otra que sería mm, esta de los stakeholders. ¿Listo? Ya les voy a dejar explicando bien en la plataforma para que revisen y les voy a enviar también cómo tienen que hacer la tarea. ¿Sí? Eso sería todo lo que vamos a ver hasta ahora, chicos, y con eso daríamos la prueba hasta el día martes. ¿Sí? Coméntenme si tienen alguna duda o alguna pregunta. Sí, igual a los que tienen problema de conectividad y todo, no se preocupen, ahí ya nos ponemos de acuerdo para que puedan dar la prueba. Sí, si no tienen problema, podemos quedar de acuerdo para los martes, para esta hora. Quedaría bien. Ya, ya pues chicos. Listo, con gusto. Estela, no dice nada. Ya le activo.